Le damos la bienvenida a Rafael Saccheto, quien lleva adelante el actual secretario de Educación, Cultura y Promoción de la Ciencia de la Municipalidad de Villa María. Buen día, Rafael. Lucho te saluda. Hola Lucho, querido. Un gusto conversar contigo, con todos los televidentes. Así que bueno, gracias por la invitación. ¿Cómo andan? Agradecidos por el contacto. Sabemos que en estos días uno está un poco más complicado, más allá de que tiene tiempo, pero hay muchas actividades por llevar adelante. Y la que se vio el fin de semana tiene que ver con este aniversario, el festejo aniversario del Museo Bonfiglioli, que se fundó en el año 1968 y que estuvo de cumpleaños. Así que quiero que vos nos cuentes, que estás ahí en la interna, cómo se fue adelante este festejo y cómo lo están viviendo ustedes este nuevo aniversario. Mira, te cuento, bien, hermosamente lo hemos vivido aún en este tiempo de cuarentena y de pandemia, pero bueno, exige, viste, estas instancias mucha creatividad, y en ámbitos absolutamente creativos como es el museo se generan cosas hermosas. Pero quiero contarle a ustedes allí en el canal, a la gente que nos está viendo y escuchando, el museo empieza a tener actividad antes del año 68. Mirá. En el año 68 se da, digamos, la creación formal, la institucionalización del museo, pero ya venía teniendo actividad varios años antes. Y en ese sentido, nosotros podemos decir que cumple 52 años de vida formalmente instituida, pero tiene algunos más. Y en todos estos años, el museo ha ido creciendo en su colección y en sus actividades. Yo les puedo contar que en estos últimos 5 años el museo ha crecido y ha explotado en la cantidad de público que ha recibido, pero en la cantidad de actividades que ha generado. El museo ha empezado a investigar, ha tenido producciones, por ejemplo, Modernidad Polifónica es toda una investigación que se desarrolló de esta historia del museo y un recorrido por las obras y cómo fueron funcionando las distintas muestras, los salones. Y además ha crecido, Lucho, en otras actividades, te decía, como por ejemplo la docencia. Sí. Nosotros tenemos actividad docente que el museo lleva adelante. Tenemos actividades de formación para nuevos públicos, pero también para artistas visuales de la ciudad. Formaciones de todo tipo en las distintas disciplinas o áreas que conforman las artes visuales. Formación de vecinos y vecinas de todas las edades. Hay un programa, por ejemplo, que se llama Exploradores del Museo. Niños exploradores del museo. Una experiencia hermosísima donde niños y niñas de la ciudad recorren, investigan y empiezan a leer o a transitar o a decodificar lo que pasa en el museo y a intentar a ver las obras de arte desde otros puntos de vista, con recursos técnicos. Bueno, una serie de actividades, la extensión, por ejemplo, que el museo salga, no solamente que reciba público, sino que salga a otros espacios. Ha sido importantísima la actividad de extensión porque nos ha permitido que las obras del museo en otros formatos, no las obras originales, sino con estrategias didácticas muy lindas, poder salir y que la gente conozca las obras del museo. Y en estos 52 años la verdad que ha sido una celebración particular. Hemos generado un video con algunos datos como para también poder mostrar, ya que no podemos recibir gente, poder mostrar de alguna manera lo que el museo significa para la ciudad, ¿no? En cantidad de asistentes, muestras, cantidad de colecciones. Y bueno, y hemos puesto a disposición en estos últimos días también una plataforma en internet donde uno puede hacer un recorrido por la colección, más de 300 obras que tenemos en la colección, la mayor colección de arte de la ciudad, por supuesto, y las investigaciones y algunos recursos didácticos para quienes quieran utilizarlo, docentes, alumnos. Así que bueno, 52 años vividos intensamente, y en este aniversario en particular, bueno, no es la excepción, lo estamos viviendo así, disfrutando mucho de lo que allí sucede.
Mientras vamos hablando, Rafael, te comento que el video estamos viendo los datos. Por ejemplo, 366 obras que forman parte del museo, más de 250 artistas. Estamos viendo también las más de 50 salidas que realizaron al exterior. Y quería reparar en esto que vos lo empezaste a decir al principio y que me generó esta pregunta y en realidad esta reflexión, que ustedes han logrado con este museo romper quizás la imagen que se tenía del museo, que era algo estricto, donde uno iba solamente a recorrerlo sin poder tocarlo, sin ser parte. Éramos meros espectadores y de pronto ustedes en estos años de gestión han logrado que el museo se haya convertido en una usina realmente de arte, donde muchas personas van a producir también, donde van a dejar su huella, donde van a hacer parte de lo que es el recorrido cultural. Y quiero que me cuentes cómo se planteó esto de romper esta barrera y de hacerlo quizás una cuarta dimensión, que es que la persona que está del otro lado como espectador pueda también convertirse en un artista que forma parte del recorrido. Mira, Lucho, tu pregunta es importantísima y tiene que ver con un concepto que nos planteamos desde el inicio de la gestión pasada, y es la idea de democratizar el acceso al arte y a la cultura en general. Cuando el museo se pone en esa perspectiva de hacerlo accesible, no es solamente hacerlo accesible como un espectador, alguien que va y observa como desde fuera. Fue una apuesta enorme hacer que quienes visitan el museo se sientan parte del museo. Y para eso hubo que generar distintas estrategias de participación, de construcción colectiva. Mira, para poner un ejemplo nada más, y hoy que es el Día Internacional de los Museos, también el Museo Ferroviario, que es el último museo que ha sido creado en la ciudad y que es municipal, fue, por ejemplo, una construcción colectiva. El Museo Ferroviario fue una construcción que nació de un anhelo largamente esperado por toda la familia ferroviaria, pero que fue construido de manera comunitaria. Hoy el Museo Ferroviario, lo mismo que el Bonfiglioli, tiene un significado, tiene una simbología, pero sobre todo quienes transitan estos espacios o tienen contacto de alguna manera con los museos, descubren dimensiones que no lo podrían hacer si fueran solo espectadores. Entonces eso tiene que ver con las estrategias no solo de diseño, de construcción, sino todas aquellas estrategias que hacen y le dan sentido a la vinculación de una persona cuando se enfrenta a un objeto de museo, a una obra de arte, y allí el museo cobra su real esplendor y su real significancia y su valor comunitario fundamentalmente. Entonces, la democratización del acceso a la cultura es, te diría, el concepto eje, el concepto que ha atravesado y que ha logrado hacer de este museo un museo vivo, dinámico, un museo con mucha participación. Así que, bueno, nosotros muy contentos de poder generar todo esto. También estamos viendo ahí mientras hablamos con vos, Rafael, lo que tiene que ver con la digitalización de documentos que realizaron, porque el museo, este museo en particular, tiene esto que lo destaca quizás de lo demás, que ha sumado la tecnología, porque la tecnología hoy por hoy, Rafael, también es un medio donde muchos niños han crecido y ustedes han sabido traerlo, quizás digitalizando los documentos, quizás en la implementación de alguna obra. Quiero también que ahondemos un poco en esto y en tu pensamiento sobre la tecnología hoy dentro de un museo. Bueno, mira, la pandemia ha acelerado mucho de los procesos, sobre todo aquellos procesos que refieren al uso de las tecnologías digitales. Desde hace 4 años nosotros venimos trabajando sobre la colección en un proceso de digitalización y fichaje técnico de cada una de las obras, también como parte del proceso de investigación del museo. Eso que lo teníamos pensado hacer más adelante se ha visto acelerado justamente por los cuidados sanitarios que la pandemia exige. Entonces, hoy, esta puesta en Internet de toda la obra del museo, uno puede recorrer cada una de las obras que existen en la colección del museo, lo puede ver desde la computadora de su casa, pero además no es solamente ver la escultura, la pintura en sus distintas formas y características, sino que además puede acceder a la ficha técnica de la obra y comprenderla mejor, saber lo que quiso hacer el artista
y a partir de allí generar una experiencia estética diferente, con significación, con sentido. Lo mismo toda la producción de investigación que ha sido digitalizada. Allí hay un arduo trabajo del equipo del museo que ha trabajado duramente para reconstruir la historia, pero además para generar didácticas, instrumentos que le permitan a las personas, y me refiero a cualquier vecino que quiera acercarse a una obra de arte o a docentes que dan clases en las escuelas, estrategias didácticas para poder abordar y acceder a las obras de arte. Todo esto se encuentra allí digitalizado y no hace falta suscribirse a ningún lado, descargar nada, uno accede libremente, porque tiene que haber con aquel concepto que mencionábamos recién, y es el de la democratización y el libre acceso a los bienes culturales. Recién mencionabas a la pandemia, ¿no? La pandemia que llegó y que aceleró algunos procesos. Quiero saber cómo lo vivió Rafael Sachetto en persona, digamos, fuera de lo que tiene que ver con la nota, más a lo personal. ¿Cómo estás viviendo este tiempo vos? ¿Cómo te lo has tomado? ¿Cómo crees que va a ser este cambio que se ha producido también vos, me imagino, en este tiempo con mayor tiempo para la reflexión y sobre todo para la autocrítica que uno va realizando como persona? Contame un poco cómo lo vivís vos, Rafa. Bueno, mira, me han sucedido he tenido algunas sensaciones encontradas y este tiempo ciertamente posibilita también algunas reflexiones. A nosotros, a los funcionarios, no nos quedaba otra cosa que salir y seguir gestionando, porque el municipio no se detiene, no se ha detenido y hay que estar allí. Y eso se encontraba muy fuertemente con la consideración del peligro, ¿no? Porque los que por allí tenemos más conciencia sobre lo que este virus genera, cómo se transmite, y saber que cada cosa que toquemos cuando estamos en contacto con otros y con otras cosas, podemos llevarlo a casa. Entonces cada salida, Leo, era, cuando tenía que volver, toda una preocupación, ¿no? Todo este tiempo. Bueno, ahora llevamos 30 días de que no tenemos casos registrados, pero los cuidados, y ese es el mayor esfuerzo, que también me genera una reflexión sobre cómo nos comportamos como sociedad, va a generar un esfuerzo mayor en seguir cuidándonos. Cada salida sucedió esto, y cuando volvías, imagínate todo el protocolo de pisar sobre un trapo de piso con lavandina, sacarme la ropa, y no saludaba a nadie en casa, sino hasta después de ducharme. Eso en la cuestión doméstica. Pero transitando en la calle en estos días, haciendo las cosas que tenemos que hacer, bueno, los cuidados, ¿no? Los cuidados, no estar cerca del otro. Y para mí, y en general creo que para los argentinos, esta cuestión es la que más nos ha costado. Somos personas o ciudadanos afectivos, somos una cultura que hace de la cercanía y de la presencia un ritual, y en la vida artística o en las acciones artísticas, imagínate que la presencialidad física, la cercanía, es un componente, te diría, central. Imagínate cuando, no sé, hacemos las acciones en el Fadio, ¿no? El juntadero o los distintos encuentros que necesariamente implican una cercanía y un compartir con otros en el mismo lugar. Bueno, eso ha afectado tremendamente. Es más, si nos ponemos a pensar que las actividades culturales son las que probablemente últimas se abran en relación a la restricción de la cuarentena, nos damos cuenta que la presencia es exigida en las actividades culturales, ¿no? Y eso, bueno, plantea reflexiones sobre cómo nos movemos, el uso del tiempo, se ponen en valor las cuestiones de las relaciones y la calidad de la relación que tenemos con los demás. Cuando lo empezamos a extrañar, ahí descubrimos el valor. Bueno, quizás sea un tiempo también, Lucho, de
valorar y de reconsiderar los modos en cómo nos relacionamos y de valorar sobre todo la palabra y el encuentro con los demás. Creo que la pandemia nos enseña muchísimas cosas y espero que nos devuelva mejores. Espero que la pandemia nos haga pensar en cuáles son los objetivos de la economía, los objetivos de la política, los objetivos del trabajo, valorar las relaciones familiares. Hay una oportunidad en esta pandemia y es poder reflexionar sobre estas cosas y que volvamos a esta nueva normalidad, cuál es el concepto que ahora está muy vigente, podamos volver mejores, que hayamos aprendido algo y que no solamente lo sepamos con la cabeza, sino que lo transformemos en actitudes. Rafael, quiero agradecerte el contacto, la verdad, luego de estas palabras, nada queda por agregar, simplemente agradecerte el trabajo que están realizando, como bien lo dijiste vos, ustedes desde el momento uno, los funcionarios, siguieron con sus actividades y siguieron aportándole a la comunidad de Villa María muchas actividades que pueden hacerlo a través de los diferentes medios tecnológicos. Rafael, te agradecemos el contacto aquí de Buen Día y bueno, te deseamos un buen resto de jornada. Bueno, en este Día Internacional de los Museos quiero aprovechar para invitar a los vecinos a que recorran la obra, que cuando se pueda volvamos a los espacios artísticos y bueno, yo siempre agradecido con ustedes porque han sido permanentes transmisores, colaboradores, invitadores a vivir la cultura siempre de manera muy intensa y eso es para agradecer en todo tiempo. Antes de la pandemia, durante la pandemia y seguramente después de toda esta situación vamos a seguir construyendo una comunidad, Lucho, que siga disfrutando de la cultura. Y eso es una construcción conjunta, así que el agradecido soy yo. Muchísimas gracias, Rafael.